Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por conectarse a la escuela dominical. Aquí a través de la página de la Iglesia Bautista Betel, también a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que comparta este estudio, esta transmisión con sus contactos en sus redes sociales. Sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga. Empezamos el día de hoy con el capítulo 3. Semanas anteriores iniciamos con estudiar el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, las semanas pasadas. El día de hoy iniciamos con el capítulo 3. Les recomendamos que tenga su Biblia a la mano, vaya por su Biblia, téngala a la mano, y pues que el Señor nos hable esta mañana y nos enseñe. Sean todos bienvenidos. Aquí nos acompaña nuestro pastor, Sigfredo Varela. Bienvenido, pastor. Gracias, buenos días, tengan todos, de veras, es un placer nuevamente estar como cada domingo a esta hora, a las 10:30, hoy domingo 12 de noviembre, reunirnos para leer la palabra. Recuerde la carta de los Romanos capítulo 3, y pues gracias, Eduardo, también a Edgar, pastor. Gracias, David, porque pues se puede hacer todo esto, gracias a la tecnología también y a la gente que tiene la habilidad para manejarlas, y sobre todo agradeciendo a Dios la oportunidad de poder compartir su palabra a través de estos medios. Sí, gracias, pastor. Bienvenido, sea bienvenido, pastor, y sean bienvenidos todos. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Vamos a orar al Señor, vamos a disponer nuestro corazón, y esta oración pues es que sea colectiva, ¿no? Que sea entre todos nosotros. Les pedimos también que oren por nosotros para que el Señor bendiga la palabra expuesta por aquí por sus servidores, y nosotros también tenemos a la iglesia en nuestras oraciones para que el Señor haga que dé mucho fruto en cada uno de nosotros, que podamos aprender la palabra y que podamos interiorizar cada una de las enseñanzas y ponerlas por obra. Sobre todo es la meta, ¿no? Obedecer al Señor. Vamos orando, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar. Si son tan amables, acompáñenos cada uno desde su hogar o donde se encuentren. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por lo bueno que eres y por todo lo que nos das sin merecerlo, Señor. Porque solo por tu gracia estamos aquí, Señor. No merecemos nada, Señor. Sin embargo, aún sin merecerlo, Señor, tú te has dignado a voltear a vernos, Señor, a derramar tu gracia, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos así que nos permitas aprender de tu palabra esta mañana, que podamos llevarla, Señor, a nuestro corazón, Señor, y que vayamos con toda humildad delante de ti para aprender y para obedecerte, Señor. Y te pedimos que, así como te pedimos que nos enseñes, te pedimos también que nos fortalezcas, Señor, para poner por obra tus mandamientos, para poder vivir, Señor, lo que enseñamos y lo que aprendemos, Señor, cada día, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te rogamos que tu palabra dé mucho fruto en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, iniciamos el capítulo 3 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Roma. Como lo hemos dicho, formada mayormente por cristianos judíos y no judíos, gran parte no judíos. Y quisiera un breve recuento del capítulo 1 y capítulo 2. Vimos en la semana antepasada el capítulo 1, y en general el tema que tocamos fue la ira de Dios, la manifestación de la ira de Dios en contra del pecado, de los pecadores, pero la Escritura nos hace una mención específicamente en contra del pecado. Romanos capítulo 1, la manifestación de la ira de Dios en contra del pecado, la gracia de Dios derramada en favor de la humanidad, y también hablábamos acerca del hombre que ha cambiado la verdad por la mentira. Es decir, el hombre ha despreciado la verdad de Dios por la mentira, por su propia mentira. Es Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 2 hablamos acerca de que nadie podrá o nadie podremos escapar del juicio de Dios. También de que la bondad de Dios se manifestó a la humanidad de muchas maneras, principalmente a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y que esta bondad tenía el propósito, o tiene aún el propósito, de llevarnos al arrepentimiento, el reconocimiento de la gran muestra de amor de parte de Dios. El propósito es llevarnos al arrepentimiento, ¿no? Para perdón de pecados. Y también hablábamos acerca de cómo podemos ser salvos, cómo podemos escapar de la ira venidera, cómo podemos escapar
que cuando seamos juzgados por Dios, la Escritura nos dice que está establecido para todo hombre que muramos y después vayamos a juicio. Dios ha establecido un día en que juzgará a todos los hombres según nuestras obras, pero más específicamente por algo tan simple o que podemos explicar de una manera tan sencilla. Dios nos va a juzgar de acuerdo al sacrificio de mi Hijo en la cruz, a la bondad y al amor que yo he mostrado al enviar a lo más valioso que tenía, mi Hijo en la cruz. Yo los voy a juzgar por algo tan sencillo: ¿creyeron en Él y se arrepintieron de sus pecados o no? ¿Y de qué manera nosotros podemos ser salvos de la condenación, ¿no? que merecemos por culpa de nuestros pecados? También miramos que nadie podemos escapar del juicio, todos hemos pecado y merecemos ser condenados, ¿no? Pero miramos también cómo el ser humano puede escapar de ese juicio, cómo el ser humano puede ser encontrado inocente delante de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe, por medio de su gracia. Por gracia podemos ser encontrados inocentes delante de Dios cuando venga el día de juicio. Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de creer. La Escritura dice que este evangelio que fue mostrado a través, o las buenas noticias de salvación para los pecadores, nos enseñan que podemos, aunque somos pecadores, podemos ser salvos por gracia, o sea, sin merecerlo, por medio solamente de creer en Jesús, por medio de poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dice la Escritura que el mismo Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, y esto nos trae salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Este es un resumen muy breve del capítulo 1 y del capítulo 2. Y bien, iniciamos con la lectura de Romanos capítulo 3. Si son tan amables, ¿qué les parece si leemos juntos Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4? Vamos a leer así. Dice la Escritura: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí la Escritura nos habla de, primero, la fidelidad de Dios, la incredulidad de algunos judíos y la veracidad de Dios. Entonces, yo quiero hacer por lo menos 3 preguntas. ¿Cómo es que los judíos han sido incrédulos? ¿De qué manera es que miente el hombre? ¿Y de qué manera podemos nosotros ver o hemos visto la veracidad de Dios, ¿no? Dejo estas palabras sobre la mesa para meditar en un momento más acerca de ellas. Sí, quería comentar, en esta carta el apóstol Pablo le deja un mensaje bien claro tanto a judíos como a no judíos, hablando de que la condenación es para todos por la causa del pecado. Es importante esto porque los judíos pensaban que ellos, por ser judíos, ya eran los escogidos, pero Pablo deja claro que todos, que por cuanto todos pecaron, porque por el hecho de que todos estamos en pecado, todos están condenados. Pero al mismo tiempo Pablo les deja la enseñanza, tanto judíos como no judíos, que también para todos es la salvación por medio de Jesucristo, también para los gentiles. Y esto también impacta a la identidad de los gentiles, porque ellos vienen de otra cultura, tenían otra idiosincrasia. Los judíos de alguna manera tenían la conciencia de que ellos eran el pueblo de Dios, los gentiles no. Entonces es importante para el creyente, tanto gentil como judío, y como para nosotros, nuestra identidad en Cristo, que tengamos la convicción que si ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, somos de Él, le pertenecemos, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Cristo, somos, como dice la Escritura, ciudadanos de los cielos. Así que esta carta me parece importante porque deja bien claro
Por un lado, repito, la condenación para todos a causa del pecado, pero también la salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Y esto obviamente lo vamos a ver en este capítulo 3, donde viene ese pasaje tan mencionado por todos, el 3:23, donde dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Lo vamos a ver hoy precisamente. Así que pues compartamos todo este mensaje con nuestros conocidos, porque pues vamos a hablar hoy precisamente también de lo que es la salvación a través de Jesucristo. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, el Señor, a través de Josué, de su siervo Josué, sucesor de Moisés, hace una pregunta. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Dice así la Escritura: y si mal os parece, esto es para el pueblo de Israel, ¿no? Es un mensaje directamente para el pueblo de Israel, y también lo podemos tomar nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tienda habitáis. Y contestó Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, entonces hay una clara advertencia, o una clara decisión que tenía que tomar el pueblo en aquel tiempo, en el tiempo de Josué, después del Éxodo, y también el día de hoy. Debemos escoger claramente a quién vamos a servir. Si al pecado, vamos a decirlo así más explícitamente, al que servíamos en el pasado antes de conocer a Dios, o realmente vamos a dedicarnos a servir al Señor. Es una pregunta bien importante. Josué responde, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo te invito esta mañana a que tú pienses igual y que decidas servir al Señor. Hacíamos una pregunta hace un momento: ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque claro que es algo importante y algo hermoso que Dios haya escogido a ese pueblo de Israel para confiarles la palabra de Dios. Pero no por el hecho de que les haya sido confiada la palabra de Dios significa que el pueblo de Israel ha sido fiel a Dios y ha respondido a la gracia derramada, al amor mostrado de parte de Dios hacia ellos, ¿no? Sin embargo, dice la Escritura que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿qué? ¿Acaso si algunos de ellos han fallado o han demostrado infidelidad a Dios, acaso eso va a hacer que Dios deje de mostrarse fiel? La Escritura nos dice que no. Dice la Escritura que aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece fiel a sus promesas. Dice aquí, cierra el versículo 4, el apóstol Pablo dice que de ninguna manera antes Dios sea veraz y todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Yo ahorita les mencionaba algunas preguntas. ¿Cómo es que han sido incrédulos los judíos? ¿No? ¿De qué manera nosotros podemos ver que el judío ha sido incrédulo? Bueno, de una manera muy simple, ¿no? En que a pesar de que ha recibido tantas pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no lo aceptaron. ¿Y por qué no lo aceptaron? Porque aún habiendo visto tantas pruebas, milagros y profecías cumplidas en él, Jesús lo diría así en Juan, en el Evangelio de Juan: porque sus obras eran malas y no quisieron venir o ir de las tinieblas a la luz admirable, porque no quisieron que sus obras malas fuesen reprendidas, no quisieron dejar el pecado. Sin embargo, a pesar de eso, Dios no cambia, Dios permanece fiel. ¿En qué miente el hombre? Es otra pregunta que les mencionaba. Bueno, una respuesta sería en que el hombre históricamente ha dicho lo que sea necesario para autojustificarse, de tal manera para él hacerse quedar inocente delante de Dios. Pero esto no es posible, mi amigo y mi hermano. De tal manera que el hombre se ha valido aún de la mentira para autojustificarse y quedar a hacerse ver él mismo como inocente, aunque esto implique decir alguna mentira, ¿verdad? ¿Y de qué manera Dios es veraz? ¿Es verdad? Dios es fiel en que todo lo que dice el Señor es cierto. Dios es veraz en que todo lo que Él dice es verdad y se cumple. Dice la Escritura que todo lo que el Señor promete, lo cumple. Hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice así la Escritura: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdadero,
que Dios es fiel y que cumple su pacto, cumple sus promesas generación tras generación. Y el Señor, ¿cómo lo podemos sentir y saber? En que el Señor muestra su fiel amor. ¿A quién? A quienes lo aman y a quienes obedecen sus mandamientos. También en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, ¿no? Las Lamentaciones, en la Escritura dice así, que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Es decir, esa es una manera literaria de explicar, no que Dios tenga tantas bondades, sino que es una gran bondad. Este pasaje expresa que Dios es bondadoso en gran manera, muy bondadoso, y que muy grande es su fidelidad. El autor de Hebreos también lo menciona así. Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice que mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Es decir, nosotros debemos mantenernos fiel a Dios cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y que le amamos y que queremos obedecerle. Nosotros debemos mantenernos firme en esa profesión, en esa esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que nos prometió. Tanto ahorita tenía una plática con mi hermano Edgar hace un momento, ¿no? Y esa plática tenía que ver acerca de que aún como creyentes, aún continuamos pecando, ¿no? El Evangelio de Juan, la primera carta de Juan nos dice que aunque nosotros pequemos, si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo. Pero si alguien de nosotros dice que no hemos pecado, entonces somos mentirosos y hacemos mentirosos al Señor. Cierro este primer bloque diciendo lo siguiente: mantengámonos firmes, caminemos por fe, caminemos en esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y va a cumplir todo lo que promete. Sí, los judíos obviamente tienen la ventaja, como dice Pablo, ¿no? Porque a través de ellos fue que Dios quiso mostrarse a la humanidad. Se escogió un pueblo para mostrarse. En este caso escogió el pueblo judío, y la pregunta es ¿qué ventaja tiene? Bueno, que a ellos les fue confiada la palabra, y esto implica una gran responsabilidad. Así que si usted y yo somos creyentes, nos ha sido confiada la palabra, tenemos una gran responsabilidad. Y obviamente pues entendiendo que la salvación no tiene que ver nada con la raza ni con la herencia, tiene que ver precisamente con esa relación personal con el Señor. Así que los judíos tienen que entender esto. Así que aún siendo judíos necesitaban ellos experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo. Para poder experimentar la justicia de Dios necesitaban ellos entender que aún siendo judíos eran pecadores, y por lo tal también necesitaban, como los gentiles, la salvación. Y esto me parece que podríamos transportarlo a nuestras familias. No por el hecho de que yo nazca en un hogar donde los padres son creyentes, implica que los hijos también son salvos. La ventaja que se tiene es que desde chicos van a escuchar la palabra, pero hay una responsabilidad de poder creer la palabra, acercarse al Señor y experimentar la salvación. Así que pues igual si me escucha algún hijo de algún creyente y piensa que porque su papá fue creyente ya él tiene la salvación asegurada, pues necesita él tener un encuentro personal con el Señor. Lo mismo pasaba con cualquier judío, con cualquier gentil. La salvación es para todos, y bueno, la fidelidad de Dios es esta, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es fiel. Él quiso desde un principio crear un hombre, una mujer, una raza humana para que tuviera buena relación con el Señor. El pecado obviamente pues separa al hombre de Dios, pero la fidelidad de Dios es que Dios sigue siendo fiel en el sentido de que sigue buscando que el hombre se reconcilie con Él. Y en Jesucristo vemos precisamente la fidelidad de Dios. Si Dios es veraz, aun cuando todos los hombres y mujeres somos mentirosos, Dios es veraz y Él cumple su promesa. Así que pues, agarrémonos de las promesas del Señor, compartamos su palabra, y sobre todo, pues si usted es creyente y tiene hijos incrédulos, pues tenemos tenemos la ventaja de que han escuchado la palabra, por la gran responsabilidad de darle evidencia de un Cristo vivo para que puedan acercarse a esa misericordia del Señor. Qué importante, pastor, abordar estos temas y tomarnos el tiempo y darles la seriedad que merece. Yo pienso que nosotros tenemos dos tipos de hijos, por así decirlo, ¿no? Uno es el que es evidentemente rebelde a la palabra, evidentemente rebelde a Dios, y el otro el que es sumiso, el que es un buen hijo, el que va a la iglesia, el que escucha la palabra,
Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis muy especial, el cual yo practico con mis propios hijos y mi esposa. Es que debemos asegurarnos, primero, que nosotros somos realmente salvos, que realmente Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza, que hemos sido transformados, hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, que como dice la Escritura en Juan capítulo 3, que hemos sido nacidos de nuevo. Y sabes una cosa, también nosotros debemos asegurarnos de que nuestra esposa o esposo y nuestros hijos son también salvos, que Dios les ha dado una nueva vida, que han nacido de nuevo, que ellos, y hablo en este contexto porque a veces externamente es difícil saberlo, sinceramente. Es más difícil saberlo cuando una persona, un joven, es obediente, o un esposo o esposa, pues se congregan regularmente. Sin embargo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es examinarnos a la luz de la palabra. Esto es muy íntimo de cada quien, muy íntimo, y yo creo que debemos entender lo importante que es considerar lo que el Señor dice. Dios, Él sigue siendo fiel. Sin embargo, el Señor, que conoce nuestros pensamientos y nuestros deseos, pues Él llama a todos al arrepentimiento, y es su voluntad que todos creamos en Jesucristo, pero que esta fe sea evidenciada por nuestra transformación de vida, por nuestra transformación de mente, y no quiero hablar en este momento tanto de perfección, porque cometemos errores y tropezamos. Es nuestro proceso de perfeccionamiento o santificación delante del Señor, ¿no? Y todos estamos en diferentes etapas, y no quiero caer en ningún tipo de juicio, pero sí nosotros podemos descansar en que Dios es fiel, pero en el mismo descansar en la fidelidad de Dios, debemos de hacer nuestro trabajo como creyentes, ir con nuestros hijos. Hijo, has creído en el Señor, has puesto tu confianza en Él, ¿no? Y hago este énfasis: esposa mía, amada, te amo, pero quiero saber una cosa, has puesto tu confianza en Él. Esposo, yo sé que conoces la palabra y tal vez te has criado en la iglesia, pero quiero saber una cosa, tu confianza descansa en el Señor. Él te ha dado una nueva vida, un nuevo propósito. Entonces yo creo que yo te invitaría a reconocer la fidelidad de Dios, a entender que a veces nosotros, aún sabiendo su fidelidad, a veces somos infieles, pero que Dios no va a dejar de cumplir sus promesas. Avanzamos, si son tan amables, acompáñenos en la lectura, Romanos capítulo 3, versículos del 5 al 8. Romanos 3, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice la Escritura así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dice Pablo. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Yo creo que aquí podemos hacer algunas preguntas. Simplemente no hay que hacer preguntas nuevas, ya las tenemos aquí. Y la pregunta, quisiera que meditáramos en este momento en ellas. ¿Será injusto Dios cuando da castigo al malvado o a una persona que a veces no parece ser tan malvada? La pregunta es esta: ¿será injusto Dios? Hablando como hombre, dice Pablo. Y si Dios no es tan justo como dice, entonces ¿cómo Él podría realmente ser juez en el día, juez para la humanidad, si Dios no es tan justo como Él dice? Entonces dice la Escritura, nosotros nuestro pecado, nuestra oscuridad hace ver la luz de Dios. Nuestro pecado hace resaltar la fidelidad o la justicia de Dios. Entonces, ¿será correcto que nosotros hagamos cosas malas y Dios se va a poner contento porque entonces se va a poder ver más su luz, su justicia? Estas son las preguntas en las que yo te invito a meditar, ¿no? Las que la Escritura nos hace. Sí, y de repente pareciera paradójico, sí, que si se abunda el pecado, abunda más la gracia. Y esto es lógico, hablando de la oscuridad y la luz, pues entre más oscuro vaya siendo la noche, más luz ocupas, ¿sí? Y entre más luz pongas, más, obviamente más se hace evidente o más se cubre la oscuridad. Y así es el amor de Dios. Entre más injustos somos nosotros, más justo es Dios. Lo mismo sucede en el hecho de un hijo. O sea, si será justo llamar la atención a un hijo cuando está portando mal. Lo justo es llamar la atención. Seríamos injustos si no le dijéramos nada, si no le pusiéramos un límite, si no le hiciéramos notar el error en el que está. Eso es lo justo.
Entonces la pregunta ahí, ¿será injusto Dios que da castigo? Más bien sería injusto si Dios no castigara, si Dios no disciplinara, si Dios no nos mostrara su voluntad. No sabríamos nosotros cómo conducirnos. Y obviamente pues como dice aquí el versículo 7, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pues precisamente nuestra conducta, comparado o pasándola por la ley hace evidente nuestro pecado. Precisamente la justicia de Dios viene porque al no poder cumplir la ley, Dios tuvo que poner su justicia precisamente para que nosotros pudiéramos ser justificados. A lo mejor lo más fácil hubiera sido que el Señor nos dejara que experimentemos las consecuencias del pecado y que todos muramos en condenación, y el Señor podría haber dicho, bueno, yo traté de hacerlos para que se portaran bien, pero cada quien hizo lo que quiso, allá ellos. Pero Dios, es que a veces cuando hablamos de justicia pensamos que la justicia tiene que ver con un mazo o un marro y dictaminar siempre en condenación. Pero la justicia va siempre con el amor. No sé, si su hijo tiene 2, 3 años, apenas ya camina, y usted lo ve correr feliz, pero se va a atravesar la calle, ¿sería injusto que usted lo detuviera, ¿sí?, y le coartara su felicidad para evitar que lo atropellen? ¿Sería injusto? O sea, lo justo sería, pues, o sea, con todo y que el niño está muy contento corriendo, lo justo es evitarle una desgracia, aun cuando esta acción del padre incluya, pues, a lo mejor una frustración para el hijo de que no completó el gozo por estar corriendo. A lo mejor un hijo que se quiere subir un árbol, pero usted ve que el árbol está muy viejo y se va a romper, y no lo deja subir y lo baja, y el niño llora y piensa que usted está haciendo un daño. Pero lo justo es que usted pueda buscar siempre el beneficio para su hijo. Lo mismo, o sea, la justicia de Dios implica que esa justicia trajo a la humanidad un beneficio. Bueno, y ahorita vamos a ver más adelante acerca precisamente del justo juicio de Dios, de la justicia de Cristo imputada, es decir, siendo Jesús el justo, ¿sí?, se le trató como injusto para que nosotros, los injustos, fuéramos tratados como justos. Y esto también suena como un juego de palabras, pero esa es la justicia de Dios. Sí, a veces pensamos en la justicia de Dios como la justicia del hombre. La justicia del hombre siempre lleva venganza, lleva dolo. La justicia de Dios siempre lleva amor y misericordia, buscando el beneficio siempre del ser humano. Y por eso es que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Eso sí, podía parecer injusto que Jesucristo haya sufrido lo que nosotros merecíamos, ¿no? Pues el castigo, la muerte y todo lo que Jesús experimentó. Sin embargo, la justicia de Dios implica que hubo quien pagó precisamente la consecuencia del pecado, que ese fue Jesús. Y solo así pues alcanzamos nosotros la bendición de poder decir hoy que somos hijos de Dios. Sí, la respuesta a la pregunta, ¿será injusto Dios que da castigo? Quisiera, no me es posible, ¿no?, pero quisiera escuchar su respuesta. ¿Será acaso injusto Dios que da castigo? Y para poder responder esto, entonces haríamos una segunda pregunta. ¿Acaso habrá un hombre que sea justo? Pregunta número 1, ¿será injusto Dios cuando castiga a alguien? Y la respondemos con una pregunta, ¿acaso hay alguien que es justo, que no merece castigo? La respuesta es, no hay justo ni aún uno. No hay quien no merezca castigo, según la Escritura. Entonces, la injusticia de nosotros, a una vez demostrada por el apóstol Pablo aquí en su carta, ¿no? Él defiende la fidelidad de Dios, lo justo que es Dios, y también de alguna manera juzga al hombre, o hace que sea evidente el pecado del hombre, por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, todos hemos pecado, y solamente violar un solo mandamiento de la ley de Dios nos hace culpables del castigo eterno, dice la Escritura. Entonces, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios castigue a alguien? Dice la Escritura. Bueno, la respuesta es, no es injusto. Al hombre se le da lo que merece. Romanos capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura, porque Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. Aún en lo secreto, en lo íntimo, una persona, y aquí donde quisiera que no cayéramos o podamos comprender, que una persona, aunque tenga apariencia de ser buena, aunque haga cosas buenas, delante de Dios, la justicia del hombre no es nada, es basura. Es como la mejor obra del Señor, dice la Escritura, es como un trapo
de inmundicia, un trapo sucio. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a medir conforme a su estándar, conforme a su ley. Entonces, ¿qué pasa? No hay un solo hombre que pueda ser juzgado libre de culpable de pecado, que es limpio. Dice la Escritura que si Dios no fuera un Dios que juzga rectamente, ¿cómo entonces Él juzgaría al mundo? Dice la Escritura, pero si la mentira, dice el apóstol Pablo, o mi mentira, o la mentira de nosotros, abundó, hizo que la verdad de Dios se viera más claramente, ¿no? Una manera de expresar en la Escritura es, mi oscuridad hizo ver la luz del Señor. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Y dice la Escritura, ¿y por qué no decir? O sea, es decir, aquí hay una defensa del apóstol Pablo de la verdad. Había una calumnia en contra de la enseñanza de Pablo. Algunos decían, un ejemplo, ¿no? Nosotros que enseñamos acerca de la gracia del Señor y que el Señor perdona, no estamos enseñando, así como el apóstol Pablo, no estamos enseñando que está bien hacer cosas malas. No, está mal. Mentir, robar, fraudear, lo que está mal, es pecado y está mal. Lo que estamos diciendo es que ese pecado hace ver la luz del Señor. La injusticia del hombre hace que veamos, que pueda ser vista con mayor claridad lo justo que Dios es. Entonces dice la Escritura, Gálatas capítulo 6 versículo 7, no se engañen, nadie puede engañar a Dios, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. En Salmos capítulo 37 versículo 28 dice la Escritura, porque el Señor ama la justicia y no abandona a los que le son fieles. El Señor nos protegerá, el Señor protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Yo creo que la lógica para el incrédulo, en este caso llámese judío o gentil, era esta. Si por el pecado estoy condenado, entonces por mi buena conducta voy a ser salvo. Correcto. Sí, esa es la lógica. Si el pecado me condena, entonces mis buenas obras me salvan. Entonces el Evangelio no te dice eso. El Evangelio te dice que sí, tu pecado te condena, pero no hay manera de que tus buenas obras te salven. Entonces estos decían que Pablo enseñaba que no importa, que no necesitas portarte bien. Es más, que si te portas mal, ¿sí? El amor de Dios es tan grande que te perdona y te salva, pues. Y era una enseñanza torcida, pues, porque bien es cierto que las buenas obras no nos salvan, y bien es cierto que lo único que contribuimos para la salvación es con nuestro pecado, es decir, nuestras obras o buenas obras no contribuyen para la salvación, lo que contribuye es nuestro pecado. Pero no significa que entonces pequemos, hagamos lo que queramos, al cabo la salvación de Dios ya la tenemos, claro que no. Pero eso es lo que decían que Pablo enseñaba, y por eso Pablo dice pues que se les calumniaba con todo eso. Aquí la Escritura es muy clara, y ahorita vienen los versículos siguientes, pues que la salvación es por obra, y aun cuando uno quisiera buscar salvación, no se puede, porque el hombre es mentiroso, el hombre es pecador. Y bueno, ahorita vamos a leer los siguientes versos, pero debe quedarnos bien claro que nosotros no podemos llegar al Señor sin llegar a Jesucristo primero, y sin poder limpiar nuestro pecado a través de Jesucristo, no podemos llegar a Dios con pecado. Y lo único que quita el pecado del mundo es Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. Y bien, este pensamiento que tenía en aquellos tiempos, hace 2000 años, ha permeado todavía al día de hoy. Nosotros, la Escritura nos dice que pues todos hemos pecado y que nadie puede engañar a Dios, nadie vamos a poder escapar del juicio, que dependemos de la gracia de Dios. Sin duda que el apóstol Pablo nos deja desarmados, pero aún al día de hoy conocemos personas que se autojustifican, ¿no? Es que es bueno, yo no necesito arrepentimiento. Yo personalmente he conocido a varias, y inclusive no podemos medir las consecuencias, como bien hemos estudiado en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que no hay pretexto, que para el hombre natural, que aunque no conozca mucho de la palabra de Dios, que aunque no lo hayan predicado, él entiende, porque el Señor puso su ley en su corazón, y las cosas visibles de Dios e invisibles se hacen visibles por la creación, de tal manera que el hombre tiene una conciencia. Y aquí quisiera apelar a este punto, apelar al punto de la conciencia. Hay veces que uno quiere engañarse a sí mismo, diciendo soy bueno, ¿no? Pues Dios no es justo porque yo hago el bien, mires bien y lo que le pasó. Entonces ahí la respuesta a la pregunta es no hay ninguno justo. La conciencia de cada uno nos indica que realmente
somos pecadores, ¿verdad? Es la obra de Dios en el corazón de cada ser humano. Quiero asociarlo un poco, no sé, la Escritura no miente. La Escritura no miente cuando nos dice que no hay ninguno libre, no hay quien merezca ser encontrado inocente delante de Dios, y creo que no hay ninguna duda respecto a esto. Sin embargo, no hay quien pueda salvarse a sí mismo, ¿no? Quiero llegar a esa conclusión. No hay quien pueda salvarse a sí mismo. Dependemos de Dios, y Dios proveyó un medio para salvarnos. Es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer en su nacimiento virginal aquí en la tierra, de su muerte en la cruz, de que el Señor, el Padre, puso el pecado de todos nosotros en Él, y por medio de su resurrección fue confirmado que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, resucitado con poder, y ahora reina a la diestra del Señor. Entonces, por medio de creer eso, solamente nosotros podemos ser salvos. La Escritura, si son tan amables, acompañarnos en la lectura de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y que Él sea el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿En dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que, pues que el hombre es justificado por la fe, sin la ley de las obras. Sí, ahorita comentabas acerca de la conciencia. Los seres humanos fuimos creados para buenas obras, o sea, Dios nos creó para eso. De hecho, hay un libro que obviamente no es un libro que tenga que ver con cuestiones de doctrina. Es un libro que se llama El Interrogatorio Científico. Y en este libro habla de que científicamente se ha comprobado que nuestro cerebro, en cuanto a la mentira, está diseñado para hablar siempre la verdad. De tal manera que cuando decimos mentiras, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo mayor al que naturalmente hace, y esto obviamente pues evidencia al que dice mentira, porque fuimos diseñados a imagen de Dios y para buenas obras. Obviamente el pecado es el que ha distorsionado todo esto, pero el ser humano tiene la conciencia precisamente porque fuimos hechos bajo el diseño divino y a la imagen de Dios. Entonces, por esa razón nadie puede justificarse respecto a que no hay pecado en el ser humano, o que no me di cuenta. O sea, el ser humano sabe cuando está haciendo algo mal, y obviamente esta conciencia es la que debe llevarnos al arrepentimiento, sabiendo que somos malos, somos pecadores. De hecho, en los versículos anteriores dice, y haciendo referencia al Salmo número 14, que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, definitivamente que tenemos que tener la convicción de que el ser humano es pecador, no es bueno, está separado de Dios, ha pecado, y que no hay manera de poder recuperar esa buena relación con Dios a menos que sea a través de Jesucristo. Es precisamente el versículo 23 que lo vuelve a afirmar: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Pues todos, se incluyen judíos, se incluyen gentiles, y pues todos los seres humanos. Pero dice el 24 también, en base a que por cuanto todos pecaron y están destituidos, también todos pueden ser justificados gratuitamente por la gracia del Señor mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo Jesús, dice el versículo 25, fue a quien Dios puso como propiciación, es decir, la única persona que congruente para la redención del ser humano era alguien sin pecado, y ese es solamente Jesús. Jesús fue el propicio, el adecuado, el único idóneo para morir, para que su sangre, una sangre inocente, sin pecado, fuera derramada en la cruz, y solo de esta manera pudimos obtener la salvación a través de la muerte de Cristo y de su
resurrección. Y bueno, y hablar de la justicia de Dios y la justicia de Dios o de Jesús, que fue justo, impuesta en el hombre, bueno, eso a lo mejor lo vamos a hablar más adelante, pero este pasaje es claro, tanto que esto fue lo que leyó Martín Lutero, que se dio cuenta pues de toda la enseñanza que traía era errónea acerca de la salvación por obras. Y estos pasajes de Romanos nos recuerdan que la salvación es por gracia. Puritita gracia, como dicen algunos. Sí, pura gracia. Y yo quiero hacer un énfasis en un atributo especial del Señor, que es su paciencia. La paciencia del Señor. O sea, voy a decirlo así, su amor expresado a través de su paciencia. La paciencia de Dios ha hecho que Él pase por alto los pecados pasados. El Señor entiende nuestra condición, dice el Salmo, ¿no? Él sabe que somos pecadores y sabe que nosotros mismos no podemos salvarnos y sabe que era necesario. Hay un versículo que nos ayuda a entender esto, y es dentro de la misma ley del Señor. La ley del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero aún nuestro propio derramamiento de nuestra propia sangre no iba a ser suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados. Para entenderlo mejor, hay un pasaje de la Escritura que nos dice que el Señor buscó a alguien digno de pagar por todos. Buscó en la tierra, en el cielo, ¿no? Y no encontró ninguno digno, pero solamente encontró uno, a su propio Hijo Jesús, el cual el Señor no lo escatimó, ni Jesús mismo escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dejó su condición de Dios, su condición de rey, y vino a la tierra a nacer humildemente en un establo, ¿no? A nacer de la manera más humilde, a vivir de la manera más humilde, y a Él, aún siendo sin mancha y sin pecado, aún con todo eso, el Padre quiso quebrantarlo y cargó en Él el pecado de todos nosotros para su propia gloria. Entonces podemos entender que en el amor de Dios manifestado a través de ser paciente con nosotros, ¿no? Porque Él no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, que Él pasó por alto nuestros pecados. ¿Qué pecados? ¿Qué pecados es capaz o ha sido Dios capaz de perdonar? Los pasados, los presentes y los futuros. De tal manera que si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Dice la Escritura que el medio que Él proveyó fue el derramamiento de sangre de su propio Hijo. Fue el sacrificio de su propio Hijo en la cruz para manifestar su justicia, que no pudo ser hecha o cumplida por medio de la obediencia del hombre, ¿no? Porque el hombre fallamos y no hubo uno solo que pudiera cumplir a cabalidad, a conciencia, la ley del Señor. Por eso el Señor proveyó este medio para que la justicia, su propia justicia, fuera cumplida por medio, miren, de una manera tan simple, por medio solamente de poner nuestra confianza en Jesús. Y podemos cerrar el estudio del día de hoy con esta frase: solamente podemos ser salvos al cumplir la justicia del Señor. Pero esa justicia solamente vamos a poder ser encontrados inocentes en el día del juicio, que es el tema de este libro, por medio de depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Sí, tomando en cuenta que Jesús pudo haber aparecido el jueves por la tarde, haber sido crucificado y al tercer día resucitar, pero Él vivió 33 años. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplir con toda su vida agradando al Señor, y para haber vivido en un mundo como este y sin pecar. Entonces, cuando pensamos en Jesucristo, tenemos que pensar también en esos 33 años donde Él vivió aquí en la tierra como usted y como yo, pero sin pecado. Entonces, un hombre como Él, sin pecado, era el único que podría ir a la cruz y pagar precisamente con su muerte en la cruz la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, cuando dice que somos justificados, es que Dios nos ve a través de Jesucristo, y lo que ve Dios en el creyente es la conducta de Cristo. Esos 33 años sin pecado es lo que el Señor ve. Por eso dice la Biblia que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque no solamente fue la muerte de Cristo, sino su vida aquí en la tierra, viviendo de manera justa y sin pecado, pudo ir a la cruz como el Cordero sin mancha y morir y resucitar al tercer día. Así que cuando piense en Jesús, piense desde el nacimiento hasta su resurrección. Bueno, y también pensar en su segunda venida, ¿no? Dice el versículo 28 de Romanos capítulo 3: concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no hay nada que el hombre podamos hacer para salvarnos. No hay nada, no hay nada. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, seamos judíos o no lo seamos, ¿no? Y quiero decir una cosa, el pueblo de Dios, llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la gracia del Señor fue derramada sobre él. Sin embargo, muchos de ellos rechazaron su gracia, como sé que algunos el día de hoy lo hacen, rechazan el amor. El apóstol Pablo dice en la Escritura que a los gentiles se nos concedió también la oportunidad de arrepentirnos para que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Es la promesa abrámica, en su nombre, en sus simientes serán benditas las naciones, en la simiente de Adán y en los descendientes de Abraham por medio de la fe, ¿no? Entonces, este descendiente de Abraham es Cristo Jesús, y por medio de él Dios bendeciría a todas las naciones. Habría salvación para todos nosotros solamente a través de la fe en Jesucristo. Todos hemos pecado, todos merecemos condenación, nadie puede salvarse a sí mismo, pero podemos ser salvos y cumplir la ley de Dios, y se va a cumplir toda justicia solamente si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Sí, bueno, cuando pensamos en la muerte de Cristo, tenemos que entender que Jesucristo murió precisamente para que a través de él pudiéramos alcanzar la salvación, la justificación. De hecho, dice el versículo 26, a fin de que él, Jesucristo, sea el justo y sea él el que justifica. ¿A quién? A los que son de la fe de Jesús. Entonces esto es como en cuanto a asunto legal, o sea, legalmente nos es impuesta la justicia de Cristo al que ha creído en él, y legalmente a Jesucristo se le impusieron nuestras culpas. Por eso es que él ocupó nuestro lugar, porque aún nosotros no podríamos haber sido crucificados porque había pecado en nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios, que él, siendo justo, siendo santo, sin pecar, murió como si fuera un pecador. Y nosotros, siendo injustos, siendo pecadores, siendo como somos tratados de parte de Dios, somos justificados. Es decir, Dios nos ve sin pecado, nos ve a través de Jesucristo. Entonces las únicas obras que agradan a Dios es la obra de Cristo, y son impuestas a nosotros. Así que vivamos agradecidos con Dios y valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz, para que usted y yo podamos vivir en este mundo con su presencia en nuestras vidas, para manifestar precisamente a Jesucristo. Valoremos la salvación. No es un boleto al cielo, es Cristo viviendo en nosotros, y para que otros puedan conocerle también a través de nuestras propias vidas. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierda a continuación la escuela bíblica para niños, y después la predicación a las 12 de mediodía con nuestro pastor Sigfredo Varela. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. No se pierde el estudio de la palabra. La próxima semana, si Dios lo permite, cerramos con el resto del capítulo 3 e iniciaremos con el capítulo 4 del libro de Romanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, oramos para despedirnos, y recuerde, tenemos una cita con nuestros niños ahorita a las 11:30, y a las 12 pues una cita para que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta escuela dominical, rogando, Señor, que en nuestras vidas quede sembrada tu palabra, Señor, y que dé fruto, y fruto que permanezca. Usa nuestras vidas para que otros puedan conocerte, Señor, porque para eso existimos, ¿sí? Para la salvación de otros a través de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias, pastor. Edgar. Gracias. Te bendiga. La inseguridad perturba mi mente, y es que para algunos pareces ausente. Sin embargo, tú te mantienes presente. Así como la lluvia hace florecer al campo, que tú hagas llover en nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu.